Buenas tardes, buenos días, buenas noches, en cualquier momento en que decidan ver este video. La idea hoy es iniciar con un tema sobre la inversión. Dejamos de lado el consumo y, y nos metemos con este en particular que se llama la inversión neoclásica y el mercado de fondos prestables. Bien, yo creo que, eh, digamos, dentro de las cosas fundamentales que vamos a desarrollar, vamos a hablar una introducción. Segundo, vamos a presentar la teoría neoclásica de la inversión. Luego vamos a ir sobre un recorderis de la relación entre consumo y ahorro en el modelo de Fisher, por si se hay que de nuevo. Después sumamos lo que se llama el mercado de fondos prestables y la ley de SEI en los modelos macroeconómicos de corte clásico. Esa es la importancia, digamos, que conecta además los temas anteriores vistos con este. Y ya pues presentamos unas conclusiones. ¿Listo? Bien, vamos con la introducción. Entonces, básicamente en esta parte me gustaría decirles que hay tres tipos de inversiones dentro de la macroeconomía, por lo menos en cuentas nacionales. La primera es la más conocida, creo yo, que es la inversión en bienes de equipo. Se refiere al hecho de maquinaria y equipo o mercancías que producen otras mercancías y que al final es lo que permite la expansión de la producción de bienes. Ese pedazo es bien importante, lo cual voy a hablar ahorita. Entonces, fíjese que ahí está la definición que bota el libro de texto, que habla de el gasto en maquinaria, equipo y estructuras para utilizar en la producción. Ese es el stock de capital, digamos. La inversión, otra que es conocidísima y yo creo que es muy importante, la inversión en construcción. Básicamente se refiere a viviendas nuevas, pero también en la construcción pues hay obras civiles como puentes, avenidas, ¿no? Por ahora nos vamos a referir a la de vivienda solamente, que pues obviamente se utiliza para servicios de habitacionales, de propietarios o para ser arrendados, ¿no? Y luego viene una tercera categoría que a mi juicio me parece pues como que tiene varias relevancias, que es la inversión en existencias o inventarios también le llaman, ¿no? Entonces, tenemos pues que son materiales o bienes finales, insumos o trabajos en progreso que se almacenan en las empresas o en las fábricas donde están siendo elaboradas. La inversión en existencias o esta sección, digamos, de inventarios me parece sumamente clave porque el sistema moderno capitalista busca comercializar de esta manera. Yo creo que además la pandemia ha exacerbado eso. Me refiero al hecho de que ya no se necesita un local abierto a la vista para que usted vaya y se mida un zapato, un saco, o se compre un computador o cualquier otro bien o servicio, sino que almacenar en una bodega, pero con una buena conexión, una buena publicidad, permitiría sustituir lo que he dicho antes. Entonces, las viejas prácticas del comercio y la administración han mutado a una versión virtual donde donde la acumulación de existencias resulta indispensable. O sea, los inventarios son una forma de comercializar en bodegas que no están a la vista, pero que permiten la distribución de los bienes, ¿no? Eso me parece clave, clave, reclave. Eso ya venía creciendo hace rato. Eh, la otra cosa que yo diría, y es como la versión clásica de la inversión en en esta parte de inventarios, digamos, pues lo que reflejan ellos es también un poco la condición cíclica de la economía. O sea que cuando la economía está en auge, pues los inventarios se agotan, ¿no? Y en definitiva,
pues lo que sucede es que uno ve que bajan y la economía pues se está vendiendo muchísimo, entonces las empresas ven que sus inventarios bajan más allá de lo que planeaban normalmente. Y al revés, en las recesiones pues puede pasar que acumulan más inventarios de los deseados. Y entonces me parece a mí que refleja, digamos, esa condición cíclica, ¿no? De la economía a través de las fluctuaciones de las ventas inesperadas en el auge y la recesión. Y yo creo que hay una tercera característica de esa inversión en acumulación de inventarios y existencias que puede venir incluso de un malestar que tiene el sistema capitalista y que me parece a mí que es fundamental en el sentido del no uso de las cosas, es decir, que a veces la gente compra o las empresas compran, en este caso está más del lado de las empresas, consumidores también, pero no está, vamos hablando ahorita de consumidores. Entonces, tenemos una, una situación donde se compran cosas que no necesitamos. Ese es. Entonces, ahí comprar no es utilizar, digamos, y ahí hay un error en la teoría económica que habría que salvar y yo no sé si la teoría económica sea capaz, de pronto se necesite de otras ciencias y de algunos disidentes para que eso cale. ¿Listo? Entonces yo creo que esa inversión en existencias pues, es fundamental. La inversión en construcción es re fundamental como un servicio, como un derecho, como un activo financiero que permite acumular y generar también y desencadenar crisis. Normalmente las grandes crisis financieras vienen del sector financiero por el lado de la construcción y eso habla de lo importante en todo el sentido de lo macroeconómico que es la construcción. Y la primera se refiere al hecho de la inversión que permite la acumulación capitalista. Si me permiten, la primera es la que permite explicar por qué el capitalismo se expande todo el tiempo. O sea que es una variable clave. De hecho, vamos a hablar de eso ahora mismo. Esta es la gráfica que saqué de Cepalstat. No está la fuente, pero ahí le estoy diciendo. Lo que tenemos es el componente de formación bruta de capital, que es lo que llama aquí capital fijo, la primera categoría de la diapositiva anterior. La naranja la construcción y el grisecito es la acumulación de existencias. Entonces digamos como en magnitud y en orden de importancia, pues va en ese orden. Y de hecho la literatura ha hecho énfasis en azul por el peso que tiene, pero como les he dicho, yo creo que hay tela que cortar de los otros componentes de inversión, por supuesto. Entonces lo que vamos aquí a tratar de motivar es que cuando usted estudie la inversión, pues los economistas estudien la inversión. A veces uno no se cree su rol como economista, ¿no? Entonces, digamos, como economista en formación, los economistas van a tratar de entender cómo es que las empresas y la economía en su conjunto acumula capacidad productiva mayor a producir más y más bienes, de lo que permite el crecimiento del PIB. Y entonces la inversión tiene ese rol. Primero, digamos, como un rol de acumulación, de permitir expandir la capacidad productiva. O sea, es como un reflejo del éxito del sistema capitalista, ¿cierto? Del sistema de transformación humana de materiales naturales en bienes y servicios. Eh, y luego hay otro componente que es más cíclico, que es, o sea, la inversión juega un rol en la demanda. Pues claro, como la demanda agregada es C más I más G más XN, eh, la, la inversión está ahí metida, es la demanda agregada, pero tiene un rol importante en muchas teorías económicas, Keynes, Kalecki, reconocen que la inversión, a pesar de ser un pequeño componente de la demanda agregada, o sea, que va entre 10 o 40% del PIB, depende de cada país, eh, la idea es que cada vez que fluctúa, amplifica el proceso, o sea, como que lidera las recesiones y los auges. Es una variable que tuerce la economía cíclicamente hacia trayectorias de más crecimiento o recesiones.
Es como la que da el primer paso, digamos, y de allí la idea del multiplicador keynesiano o los multiplicadores caleskianos. ¿Listo? Entonces la inversión también juega un papel, si se quiere, cíclico. Entonces tiene estos dos papeles, como de expansión en el largo plazo y de auge y recesión. Es un papel cíclico. Muy bien. En esta sesión nosotros vamos a hablar de la explicación neoclásica de ese proceso, ¿sí? Y en esa explicación neoclásica aparecerá lo que llama el mercado de fondos prestables, como una suma del ejercicio con la teoría del consumo de esa misma escuela, para explicar por qué la economía siempre funciona en condiciones de pleno empleo y la demanda agregada nunca deja de ser suficiente para pues mantener o sostener el nivel de producción en condiciones de máxima capacidad. Bien, aquí vamos a entrar ya en la sección 2, que tiene que ver con la teoría de la inversión neoclásica. Bien, para explicar la teoría neoclásica de la inversión, pues vamos a usar esta gráfica. En esta parte vamos a mostrar eh, las, eh, en este caso, en la abscisa vamos a colocar la cantidad de capital y, pues como les decía, en este eje la ordenada, ahí lo corregí, la productividad marginal del capital y el costo del uso del capital. ¿Listo? Bien, entonces vamos a partir de lo siguiente. Vamos a partir de una condición donde la segunda derivada del capital, de la producción con respecto al capital es negativa, o sea que hay rendimientos decrecientes del capital y la graficamos de esa manera. Esta es la productividad marginal del capital decreciente en la medida en que aumenta el stock de capital. ¿Listo? Y esta curva nosotros la vamos a, digamos, a comparar con esta otra recta. Es recta esta porque vamos a asumir que somos precios aceptantes de una cuestión que vamos a llamar el costo del uso del capital. El costo del uso del capital, o CK o CU, tiene incluido dentro de él, ya lo vamos a explicar un poco más en detalle, la tasa de interés R, la tasa de depreciación o el precio de la maquinaria o valorización de la maquinaria de equipo, ¿cierto? Entonces, la empresa es aceptante de eso, o sea, usted como que abre el periódico y revisa como qué variables son las claves para tomar la decisión de acumular capital, compara eso con cuánto le rinde cada unidad de capital y usted va a parar justo aquí, donde el stock de capital va a ser dado por el cruce entre la productividad marginal y el costo del uso del capital. Mire que si usted está atrás de ese punto, a la izquierda, pues el capital que usted contrate va a generar una mayor producción de la que le cuesta en términos de inversión en él para ponerla a trabajar. O sea que esta distancia vertical, que forma como un triangulito, es como un margen de ganancia. Entonces, como en la teoría neoclásica, uno tiene que agotar todo. La gracia es llegar hasta este punto, donde se saca el máximo de ganancia posible que podría, digamos, haber explotado acumulando más capital. Del lado derecho va a pasar al contrario, entonces usted reduce el estado de capital porque hay pérdida, digamos. Entonces el punto de llegada es ese. Ahora supongamos que sube el costo del uso del capital a esa línea verde. Entonces el capital que antes era rentable ya no lo es y la empresa contrata menos capital, digamos. En otras palabras, decide hacer una inversión neta negativa. O en otras palabras, eso es que deja que la maquinaria del equipo se pudra, digamos, un poco en el sentido de dejarlo dañar, porque ya no es o pudrir o dejar, o ya no repararlo conforme va produciendo y se va dañando. Eso es, en términos netos, destruir capital, ¿cierto? Ahora que podría pasar que el costo del uso baja, porque baja la tasa de interés, porque baja la tasa de apreciación o porque se valoriza mejor el capital en el mercado,
y entonces eso me permitiría contratar o invertir más. Invertir, miren la palabra que estoy utilizando. Para acumular más capital, invierto en términos netos adicional. Y esa es, digamos, parte, miren el cursor, cada corte me va a marcar el punto donde yo demando capital. Y ese punto coincide con la recta de productividad marginal de capital a cada nivel de costo del uso del capital. Entonces eso es, por eso es que la productividad marginal del factor termina siendo la demanda del factor en condiciones de competencia perfecta. Bien. Entonces el costo del uso del capital tiene tres componentes, digo yo. El primero son los intereses que se puedan asumir si uno pide a préstamo, ¿cierto? Entonces son los intereses por el precio del capital, que es el valor de la inversión. Luego, el valor del capital por lo que uno tiene que ir ahorrando para reponer el desgaste del stock de capital. Y por último, uno de los pedazos donde si hay que hacer mucho énfasis es ese tercero, porque mire que dice pérdidas de capital tiene signo negativo, entonces es como que alivia los costos. Se refiere mucho, y yo voy a ir directamente a las valorizaciones del capital que hace gente que invierte y considera que fue una muy buena inversión ese capital. En otras palabras, puede que usted invierta 10 millones en una maquinaria de equipo, un computador, pero las proyecciones de ganancias que usted le vea a la entrada de ese computador dentro de su oficio son 100 millones, o sea, de 10 millones que usted invierte, le va a sacar 100 millones, entonces es muy buena inversión. Usted valora ese capital en ese sentido sobre la proyección de ganancias, no es el valor de ahorita, porque el computador va a empezar a perder valor comercial. Es un valor potencial de producción nueva o ingresos nuevos que se generan con la incorporación de esa unidad de capital. Francamente, esa tercera condición es la que permite entrar la bolsa de valores en la teoría neoclásica, que será la siguiente sesión seguramente, la Q de Tobin. Es ahí donde entra, ¿vale? Muy bien, entonces tenemos, sumando, digamos, las formulitas del costo del capital, si uno suma los tres en términos nominales, son estos tres términos. Miren que la valoración del capital va en signo negativo. Uno puede factorizar eso en el sentido de P de K, pues factor común. Los dos primeros es fácil, la otra pues también porque es como multiplicar y dividir por P de K el último término y pues ahí saca el factor. Por supuesto, este último es como la inflación del capital, ¿no? Como la valorización del capital, porcentualmente hablando. Aquí hay un ejemplo con unos números, ustedes reemplazan y digamos que, claro, la tasa ITS es 10% sobre el valor del capital, entonces es 1000, tasa de apreciación es 20%, y las ganancias de capital proyectadas son 6% sobre ese 10.000, entonces son 600. Entonces, cuando uno vaya a hacer la suma, el costo total son 2.400. ¿Listo? Pues chequenlo ahí un segundito y avanzamos. Bien, aquí hay una expresión del capital, pero en términos reales. Entonces, lo primero que se hace es, y ya en términos reales, como les decía, entonces, pues es dividir esta última condición por P. En el proceso nominal, a mí se me olvidó comentar, pues como ustedes ven, colocan la inflación del capital como pi, si a la tasa nominal se le resta la inflación, que es la tasa de interés real, o sea, es I menos pi, da R, entonces da R más la depreciación y P de K, ese sería el costo del uso del capital que había dicho en la gráfica anterior, de la diapositiva anterior. Y si lo divido por P, como arranque ahorita, pues quedan términos reales, y sería el costo real del capital. Entonces hay 4 factores que determinan el costo real del capital, o realmente 3,
PDK sobre P, que es lo que llaman precio relativo del capital. Precio del capital respecto de otros bienes, la tasa de interés y la tasa de depreciación. En esa, entonces lo que tenemos es que la función de beneficio de la empresa pues tiene dos componentes. Uno, la productividad marginal del capital, que era la gráfica que veíamos con pendiente negativa, la línea pues, y el costo del uso del capital, que es esta parte que está después del menos, aquí a la derecha en términos de lo que estoy presentando acá, esta parte. ¿Listo? Entonces, la empresa decidirá invertir y aumentar el stock de capital a medida que el beneficio sea por lo menos mayor que cero. Obviamente reduce el capital si es menor que cero y se queda en equilibrio cuando es igual. Esto fue lo que expliqué en la gráfica, ¿sí? Cuando estaba antes del equilibrio, antes del, aprovechando el triangulito, o después de ese equilibrio, retrocediendo el stock de capital e invirtiendo de manera negativa para hacer compatible el beneficio con el costo del uso del capital. Y el beneficio aquí lo toman como la productividad marginal del capital, el ingreso, pues. ¿Sí? Y la función de beneficio es el ingreso menos el costo del uso del capital. Bien, si hay que hacer alguna aclaración sobre inversión neta y bruta, la inversión neta es simplemente la decisión del óptimo de la empresa que acabamos de mencionar entre productividad marginal, el capital y el costo del uso. Pero si uno lo quiere dejar como inversión bruta, entonces es la mayor acumulación o menor acumulación de capital, que era lo que graficábamos nosotros, más la depreciación. Y entonces ya pues queda como inversión bruta, que es inversión neta más la depreciación. Eso es una definición contable. ¿Listo? Si uno quiere graficar la función de inversión, o sea, cómo varía el stock de capital a través de las variables que están allí involucradas, entonces básicamente lo que tenemos es que si subiera la tasa de interés, que es uno de los componentes del costo del uso del capital, pues eso va a elevar el costo del uso del capital, va a reducir la función de beneficio de la empresa representativa y va a reducir la inversión. También, obviamente, pues reduce el beneficio, que fue lo que dije, y es lo que se está mencionando. Entonces, básicamente uno tiene una tasa de interés y un volumen de inversión. Si sube la tasa de interés, la inversión debería disminuir por las razones que se expusieron. Está aquí en el costo del uso del capital. Subir el costo del uso del capital es reducir el beneficio. Por lo tanto, la empresa en el óptimo va a contratar menos capital, o sea, invertir en, digamos, menos. Bien, ahora ustedes dirán, si cambia algún otro factor, pues ¿qué sucede? O sea, si no es la tasa de interés, aunque lo más famoso que grafican es la tasa de interés contra la inversión, pero ya vimos que depende de su relación dentro de la función de beneficios de la empresa, digamos, neoclásica, competencia perfecta. Entonces, si aumenta la productividad marginal del capital o se reduce el precio relativo, que sería en esta o esta, entonces se eleva el beneficio de la empresa, aumenta la inversión para cualquier nivel de tasa de interés y costo del uso del capital, lo cual aumenta la inversión. Gráficamente es un desplazamiento. Un cambio en la tasa de depreciación, una reducción puntualmente, pues debería generar una caída, digamos, del costo y por lo tanto un aumento de la inversión, desplazando la función de inversión hacia afuera, como está ahí en la gráfica. Esta es la versión más formalita del problema. Aquí tenemos la función de beneficios de la empresa. Depende del stock de capital y otras variables exógenas, que son estas X.
menos el costo del uso, que aquí lo medimos como la tasa de interés por la cantidad de capital, que sería RKK. Ahí dije que X eran las variables exógenas. Se supone que la primera derivada, que es la productividad marginal del capital con respecto a acá, digamos, cómo cambia el beneficio o el ingreso con respecto a acá, es positivo. Entre más K, más producción, productividad marginal capital positiva. Y si le meto más capital, pues es decreciente. Cuando yo saco la condición de primer orden, escoger esto que estoy cogiendo, la función de beneficio total, que es la que está arriba marcada con mi cursor, y la derivo con respecto a acá. Entonces ya sabemos que pi con respecto a acá es la productividad marginal del capital, que es pi de k, con el x que es el vector de variables exógenas, menos r de k igualado a 0. Yo despejo eso y me da que el óptimo se da donde la productividad marginal es igual al costo del uso del capital o la tasa de interés. Cuestiones que ya analizamos gráficamente y un poco más en lo analítico. ¿Listo? Ahí está la condición de ingreso igual a costo marginal, digamos, que representa la productividad marginal y el RK, digamos, respectivamente. Si uno coge la condición de la primera derivada que hice acá con respecto a acá, y mira cómo cambia todo, entonces es más o menos esto. Entonces, aquí vamos a mirar, o sea, explicándolo mejor, coger esta condición de primer orden, que es CPO, la del óptimo, y la derivo con respecto a RK. ¿Listo? Entonces, por eso RK tiene menos 1 acá, que sería este RK. Y dentro de las variables que afectan acá, o sea, dentro de las que estaban como X, variables exógenas, pues estaba ahí, digamos, para hacer derivada internamente. Entonces, como la productividad marginal de capital, de cómo cambia acá ante cambios de RK. Se toca hacer con una regla de cadena, porque es cómo cambia el beneficio entre cambios de K y cómo cambia acá ante cambios de RK. Y queda igual a eso, o sea que podemos pasar el uno al otro lado y despejando pasamos el pi de k de k, o sea, la segunda derivada de la productividad marginal del capital, que es decreciente a este lado. Sabemos que esa derivada es negativa, por lo que es decreciente la productividad marginal ante más capital. Entonces, todo esto me queda negativo. Y eso es lo importante. ¿Qué es lo que estaría mostrando? Que el stock de capital cambia de manera inversa ante cambios de la tasa de interés, o sea, la pendiente negativa de la función de inversión que habíamos graficado antes. ¿Listo? Muy bien, aquí hay unas críticas al modelo neoclásico. ¿Cuáles serían esos inconvenientes? Entonces, creo yo, podría resumirlo rápidamente en términos de qué, de esta grafiquita. Entonces, si ustedes ven, vamos a partir de la parte negra. Esta sería la productividad marginal del capital, el costo del uso y el volumen de inversión inicial. Si uno llega y baja la tasa de interés, pues la inversión aumenta. Eso fue lo que vimos ahorita. Lo que pasa es que no hemos dicho a qué velocidad. Cuando uno hace estos movimientos es como si sucediera de forma instantánea o automática. Por eso la gráfica de abajo. Entonces muestra el tiempo. Mire que si uno baja la tasa de interés, la inversión aumenta, ¡pum!, de una vez. Y si uno lo reflejara acá, sería como el K nuevo menos el K viejo por un factor lambda, que es la velocidad a la que se ajusta. Entonces, la explicación que hemos dado antes es una velocidad de ajuste infinita, como si fuera 1, lambda. Y lambda en la realidad es lento, o sea, las empresas se demoran en ir aumentando esto de capital. Entonces, habría que recoger ese periodo de ajuste dinámico y lento en la acumulación de capital. El siguiente problema es, digamos,
Acá, si ustedes ven, el precio del capital es totalmente horizontal, o sea que como que aumenta la demanda de capital y siempre hay capital que se puede producir. Y lo que habría que reconocer es que en la medida en que se produce más capital, pues no tiene que hacerse un poquito más costoso porque no es que se produzca de la noche a la mañana. Entonces, uno de los efectos que se incorpora es que la función de oferta de capital no es totalmente perfecta, sino es imperfecta en ajuste temporal, de tal manera que aumentar el stock de capital necesitaría subir el precio como para incentivar a producir más. En un escenario donde el stock de capital es escaso. ¿Listo? Hay dos escenarios para explicar por qué puede tener pendiente positiva. Uno llama ajuste interno y otro es ajuste externo. El ajuste interno es cuando tienen que capacitar, por ejemplo, personas para poner en marcha el nuevo capital. Y el ajuste externo es cuando usted contrata capital y usted compite por nuevo capital con otras empresas de su sector. Entonces eso hace presionar el precio del capital hacia arriba. Bien, aquí vamos a empezar a girar al mercado de fondos prestables en nuestra explicación. Bien, entonces vamos a recordar uno de las conclusiones que se pueden derivar del modelo de Irving-Fisher de consumo, y es la siguiente. Entonces, estas gráficas son en el eje de la ordenada la tasa de interés, en esta acá el consumo presente, en esta otra el ahorro, o sea, consumo futuro. Mire lo que va a pasar si sube la tasa de interés. Si sube la tasa de interés, pues el consumo presente disminuye, eso siempre y cuando el efecto renta supera el efecto sustitución. Y si hay menos consumo presente, pues fijo es porque está ahorrando ¿qué? Más. Entonces por eso se mueve acá. Esas dos condiciones son claves y se ponen en estas derivadas. En la medida en que suba la tasa de interés, la gente consume menos, siempre y cuando esto que dije. Y en la medida en que suba la tasa de interés, o sea, la gente ahorra más. Si consume menos es porque ahorra más. En esta teoría. ¿Listo? Eso es importante por una cosa. Porque esta curva de oferta, de ahorro, con respecto a la tasa de interés, esta curva de pendiente positiva va a ser la curva de oferta de fondos prestables en el mercado de fondos prestables que vamos a presentar a continuación. O sea, si usted me dice para qué sirve el modelo de Irving-Fisher en todo lo que vimos, hay una parte clave. Tiene muchas utilidades, por supuesto, pero una es que construya el mercado de fondos prestables, la oferta, así como estamos diciendo. ¿Listo? Vamos con, entonces, el mercado de fondos prestables. Aquí usted ve ya la oferta de fondos que acabamos de graficar. Y la demanda de fondos es la inversión, la curva de inversión contra la tasa de interés que vimos en las explicaciones iniciales de esta sesión. ¿Listo? Porque es importante cruzarlas por esto. Entonces, puntos esenciales. El primero se refiere a que todo lo que aquí vamos a describir está escrito en valores reales. O sea, la tasa de interés no es monetaria. La tasa de interés es un valor real. Está medido en bienes, ¿cierto? El ahorro, compañeros. ¿Qué es el ahorro acá? El ahorro es una cuenta de ahorros en dinero. No, es una... Está, es la parte de la producción que no fue consumida, ¿sí? O sea, es como en el cuento del faraón, en la historia, pues, y José en la Biblia. Cuando decían ahorrar en las vacas flacas es producción no consumida.
Es como la historia de Robinson Crusoe, que ya habíamos visto también, comentamos, en el libro Literatura de Daniel Defoe. O sea, Robinson Crusoe está varado en una isla, enfrenta una tormenta, destruye su cosecha y tiene que decidir si se come toda la producción o guarda unas semillas para reproducir el sistema. Entonces decide ahorrar, o sea, no consumir esas semillas para sembrarlas, que sería la inversión. La tasa a la que se multiplican esas semillas y se convierten en más producción es lo que llamaríamos aquí la tasa de interés. O sea, todo es así medio como si fuera una economía agrícola. Digamos que son unas partes de las críticas más fuertes. Entonces espero que eso esté claro. La demanda de capital es la demanda de maquinaria de equipo, pero en este caso, por ejemplo, la demanda de granos para sembrar, por ejemplo. Recuerden que todo está medio en términos reales, pero valdría la pena hacer un énfasis en que la tasa de interés es real. ¿Por qué digo esto? Porque es que uno está enseñado, o bueno, yo creo que la intuición le dice a uno que la tasa de interés es monetaria, o sea, que la fija un banco, que está a lo sumo en el mercado de dinero, cuando lo explican en el ISLM, la oferta y la demanda de dinero. Pues esa es otra vertiente, digamos. Esta vertiente dice que la tasa de interés se determina entre los deseos de consumo presente y futuro, que sería la curva de ahorro, y los deseos de invertir, que sería la curva de demanda de capital que aparece allí, la de inversión, con pendiente negativa. ¿Listo? ¿Vamos? Bien, tercera, que me parece la más clave, y nos vamos metiendo como en el pedazo más interesante. Esta tercera parte dice que ¿cuál es la función del mercado de fondos prestables? ¿Para qué sirve el mercado de fondos prestables? Pues es como cualquier mercado que tiene un precio, ¿cierto? Y equilibra una oferta y una demanda. ¿Qué es lo que termina equilibrando? Entonces, termina equilibrando el ahorro y la inversión, que estarían acá, ¿cierto? El ahorro y la inversión, que serían estas dos curvas. Vamos a adelantar un poquito acá. Vea que iguala al ahorro y la inversión. ¿Y qué es lo que cuando dice que iguala al ahorro y la inversión en R1? Voy a devolverlo un poco. ¿Qué significa eso? Pues lo vamos a ver acá. Vamos a permitir que se mueva eso. Quiero meter esta condición. Vea. Concentrémonos acá y ya explico la gráfica de lo que sucedió allí. Entonces, si la oferta y la demanda de bienes son iguales, pensemos en eso. ¿Qué es la demanda? Consumo más inversión a nivel macroeconómico. ¿Y qué es la oferta? Pues el ingreso o PIB que se puede consumir o ahorrar. Mire que si yo casero consumo y consumo, me va a dar inversión igual a ahorro. Entonces está encerrado en el cajoncito que cuando usted dice que la demanda es igual a la oferta, es porque la inversión es igual al ahorro. O sea, ¿son qué? Este es el pedazo importante. Son sinónimos. Son lo mismo. Cuando usted dice que la inversión es igual al ahorro, como la curva IS, en el modelo IS, LM, la IS me describe el equilibrio del mercado de bienes. Solamente que aquí lo está garantizando. ¿Quién está garantizando que la inversión y el ahorro sean iguales? La tasa de interés. Entonces, si yo digo que la oferta y la demanda son iguales y lo hacen en condiciones de pleno empleo, lo que yo estaría garantizando es que la tasa de interés al equilibrar la inversión y el ahorro en el mercado de fondos prestables están garantizando que la economía tenga una demanda suficiente para absorber la producción en condiciones de pleno empleo. Es decir, que se cumpla ¿qué? La ley de SEI. Ojo con eso. Después vamos a hacer lo siguiente, vamos a permitir que suba la tasa, que aquí es que baje la tasa de interés. Entonces,
la tasa de interés va a bajar, pero por este movimiento. Entonces, atentos porque realmente este es el cambio. Entonces, sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si sube el ahorro? O sea, si la gente decide ahorrar en la situación, comparado con la situación anterior. O sea, la economía está a pleno empleo y de repente deciden ahorrar más. ¿Ustedes qué creen? Si la gente decide ahorrar más, ¿qué le pasa al PIB? ¿Se cae, aumenta, se mantiene constante? Háganse esa pregunta primero. Digamos, uno podría pensar que pues se cae la demanda porque la gente está ahorrando, si está ahorrando cae la demanda porque cae el consumo, y si cae el consumo pues hay menos producción. Estos dicen que no va a pasar nada, entonces expliquemos eso, que el PIB se mantiene en condiciones de pleno empleo, o sea, la ley de Say no se modifica. Si la gente ahorra más, pues la curva se va a mover hacia la derecha, un aumento del ahorro. El aumento del ahorro va a generar que la tasa de interés baje. Como se genera un exceso de ahorro sobre inversión, entonces la tasa de interés va a ir bajando, hasta que genera que la caída del consumo por el mayor ahorro se compense por una mayor ¿qué? Inversión. Entonces realmente es como una, si ven ahí el cursor como estoy mostrando, hay una sustitución de consumo por inversión, ¿sí? Y eso es lo que yo tenía aquí puesto en la identidad. Mire que la demanda agregada y la oferta agregada se mantienen a nivel de pleno empleo, porque lo que cae el consumo es compensado perfectamente por la subida de la inversión en este movimiento de la tasa de interés hacia abajo, cuando está ese exceso de oferta de fondos. Entonces, la demanda siempre va a ser igual a la oferta en condiciones de pleno empleo y lo que va a cambiar es la composición del costo de la demanda agregada. Entonces, miremoslo gráficamente, mire lo que pasa. Antes, el consumo representaba 75% y ahora el consumo representa, por ejemplo, 60%. Y ganó participación la inversión. El pastel es el mismo tamaño, pero ahora hay más participación de la inversión. Eso fue lo que pasó. O sea, el tamaño de la demanda no cambia. Y eso me lleva a un cuarto elemento muy clave, muy clave, y es que para estos autores los cambios en el consumo o en la inversión no afectan el tamaño del Y. O sea, el PIB no se afecta, el empleo no se afecta, pero fundamentalmente el crecimiento del PIB, el tamaño del pastel, no se define por la demanda. La demanda juega un rol súper pasivo, solamente distribuye el pastel ya generado, pero no determina el monto, porque ya vieron que no es que la demanda caiga y incentive una caída en la producción, que sería una caída en este pastel, sino que el pastel se mantiene igual y se lo reparten entre consumo empresarial, que sería la inversión, y el consumo hogares de forma distinta. La variable que regula esta participación y mantiene la demanda en condiciones de pleno empleo es la tasa de interés en el mercado de fondos prestables. Es fundamental entender que el mercado de fondos prestables, a través de la tasa de interés, funciona como la ley de Say en los modelos macroeconómicos clásicos. Y aquí estaríamos sumando la teoría de la inversión neoclásica con la teoría del consumo neoclásica que vimos antes. Entonces, primero, estos autores dicen que lo real es lo importante, por eso la demanda no juega un rol en la determinación de la producción y del empleo. Segundo, la tasa de interés no se determina de forma monetaria, sino que de hecho es el precio de un factor, que sería el precio del capital, a través de la productividad marginal del capital. Tercero, hay ausencia de todo mecanismo monetario en la explicación y todas las definiciones de las variables, por lo menos de la tasa de interés, es una definición tecnológica, porque está definida en la función de producción. Las críticas que podemos hacer de esto pues son varias y muy buenas. La primera, que recoge a todas las demás, me parece a mí, es qué pasa si yo introduzco la moneda. Cuando yo hago introducción de la moneda, primero ya no se puede decir que el ahorro es lo que permite financiar la inversión. Esto es súper clave, porque lo que estoy diciendo es que yo no necesito que alguien deje de consumir o deje de gastar para que yo pueda ahorrar y eso financie una nueva inversión.
yo puedo pedir un crédito en el banco crea el dinero sin quitarle dinero a nadie, puede crearlo de la nada, y esta creación de la nada, que se llama ex nihilo, permite aumentar la inversión sin tener que sacrificar consumo o gasto, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo. En La Salle, a mí me dijeron, no, que se tiene que dictar otro curso. Entonces habían cuatro, que ojalá uno de macro uno, entonces habían cuatro cursos de macro uno disponibles y ya tenían 3 profesores asignados y yo ya estaba con otro, entonces me iban a dar uno más. Opción uno, que es la versión neoclásica, era quitarle un curso a una persona y dármelo a mí. Esa es la idea que está detrás de yo consumo menos para ahorrar y pasárselo a otra persona. O esta de la creación adicional, y lo que hizo fue la secretaria académica, dijo, ah, bueno, venga, yo creo otro curso, creo un quinto curso y me lo dio, y abrieron y se matricularon los estudiantes. Entonces, cuando los bancos dan un crédito, pueden crear dinero sin necesidad de recurrir a recursos fuente de la producción, o sea, sin que alguien haya consignado depósitos, no es un requisito. La creación del dinero puede suceder de la nada. Entonces el financiamiento es el crédito y el ahorro es un residuo después de que usted consume en una economía monetaria. Cuando entran los bancos pues también son ya una variable fundamental. Entonces yo no puedo dejar de explicar todo sin el banco. Y miren que hablamos de prestar y que el consumo presente y futuro y se lo pasamos a los empresarios y no hay ni un banco y no hay moneda. Cuando los bancos entran, pues cambian las relaciones de poder y a su vez, pues cambian los patrones de financiamiento y deciden qué sectores se desarrollan y no, y digamos, deciden las condiciones de riesgo, etcétera. Por supuesto, cuando las empresas deciden invertir, invertir más de sus propios fondos, pues se someten a pedir prestado, porque aquí hay otra cosa importante y es que buena parte del financiamiento en el largo plazo es de las ganancias de las propias firmas, ¿sí? Cuando eso desborda a las ganancias en el largo plazo, pues se está sometiendo a una crisis. Tendría que vender los activos o cerrar la empresa por quiebra. Entonces la fragilidad financiera es que este modelo no configuró ninguna explicación de sobreendeudamiento. ¿Sí? Solamente pasa cuando yo meto el dinero, la banca, con relaciones de poder en una economía monetaria de producción. Lo otro es el debate sobre la tasa de interés, que efectivamente puede ser monetaria entre la oferta y la demanda de dinero. A su vez, la oferta y la demanda de dinero pueden cambiar dependiente. Por eso algunos llaman a esas literaturas verticalistas, cuando la oferta es totalmente vertical, que eso lo ve uno en macro 1, o horizontalistas, cuando la oferta de dinero es endógena, es totalmente horizontal. O Jan Toporowski, que habla de que la tasa de interés ni siquiera se define en una oferta o una demanda de dinero, sino que desde afuera los bancos y el sistema financiero definen una tasa de interés y los demás se ajustan a eso, pero no es que existan equilibrios ni nada de eso, sino que alguien fija la tasa de interés, de ahí para allá se ajustan los demás. La última cuestión es que la inversión juega un papel muy clave en una economía monetaria de producción cuando pues, se genera incertidumbre y eso lo hace muy volátil, porque, pues claro, o sea, en una economía monetaria uno no sabe si le van a demandar, o sea, no se sabe si se cumpla la ley de SEI. Si no se cumple la ley de SEI, entonces uno tiene miedito de invertir. Y cuando el miedito es muy fuerte, que es como el estado pesimista, dice Keynes, pues la inversión cae, eso se amplifica en el multiplicador, la producción y el empleo caen. Entonces la incertidumbre nace cuando aparece la economía monetaria y hace muy volátil los negocios, no es tan estable como dice la teoría neoclásica que acabamos de ver. Y CEPAL y el estructuralismo dicen que cuando yo tengo un entorno muy volátil, por ejemplo, por dependencia de commodities y de entrada y salida de capitales brusca en los países en desarrollo, pues esa volatilidad genera que la producción y el empleo suban y bajen todo el tiempo
muy rápidamente, o sea, es muy volátil la actividad en un país en desarrollo. Y esa volatilidad hace que la inversión pues no sea estable porque no sabe cuánto va a vender, o sea, no se pueden hacer proyectos de largo aliento, sino toca especular rapidito, comprar terrenos, meterse en economías fáciles y rápidas y rentistas, porque no hay negocio que aguante bajo un escenario tan inestable y tan incierto. Bueno, esto era lo que quería comentarles en nuestra clase de la teoría de la inversión neoclásica, los mercados de fondos prestables y la ley de sí. Un abrazo